Hace unos días le informábamos sobre un estudio que revela que solo 8 hombres poseen la misma riqueza que la mitad más pobre de la población mundial. Para hablar de este tema tengo la línea telefónica y de antemano le agradezco que nos regale unos minutos. Rocío Stevens, gerente de campañas de Oxfam México. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, gracias por atender nuestra llamada. ¿Qué tal, Paco? Buenas noches. Rocío, platícanos este estudio, ¿cómo se hizo? ¿Cuál fue el objetivo? Mira, es un estudio que presenta Oxfam en este año 2017 en el marco del Foro Económico Mundial que se hace en Davos, y forma parte de una colección de estudios que hemos hecho desde el 2014, en los cuales estamos siguiendo la forma en la que crece la riqueza de las personas más grandes, más ricas del mundo, y cómo esa riqueza se va concentrando. En el 2014, en el primer estudio que presentamos, eran 85 personas, en el 2016 fueron 62, y este año la gran revelación es que son 8 personas, son hombres, como bien lo dices, y lo que esto nos está diciendo es que la desigualdad de riqueza, sobre todo, aunque también de ingreso, se está concentrando en cada vez menores manos, teniendo efectos importantes para los procesos públicos, políticos y democráticos de nuestros países. Y ya teniendo estos datos de estos 8 hombres, entre los que aparece, bueno, pues ahí lo vemos, Bill Gates, Amancio Ortega Gaón, el dueño de la firma Inditex, Warren Buffett, Carlos Slim Helú, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Lawrence Ellison y Michael Bloomberg. Después de esto, vamos, ¿cuál es la situación de la gente en el mundo? Vamos, está concentrada en esos 8 hombres un porcentaje enorme de dinero. Está concentrado un porcentaje enorme de dinero. Juntos poseen una fortuna de 426,200 millones de dólares. Y eso, digamos, lo que nos está diciendo es que tenemos muy pocas personas que tienen mucho, tenemos muchas personas que tienen muy poco, y las consecuencias que tiene eso y las implicaciones que tiene eso para el desarrollo. Oxfam lo que está diciendo no es un señalamiento concreto a estas 8 personas, no es un exposé de estas 8 personas como individuos, pero sí son un símbolo de un sistema económico que está fracturado, un sistema económico que está beneficiando a los del 1%, en detrimento de la mayoría. En países como México, por ejemplo, tenemos 4 personas que igualmente concentran el 50% de la riqueza del país, mientras 55.3 millones de personas viven en pobreza. Estamos hablando de que generan una enorme desigualdad. Es una enorme desigualdad en términos de ingreso. El 10% de los hogares de mayores ingresos en nuestro país tienen el 39% del ingreso, o sea, el 10% de los hogares más ricos tienen el 39% del ingreso, y lo que eso implica para el acceso a los derechos y para la igualdad de oportunidades, porque la concentración de la riqueza y la concentración del ingreso tiene que ver también con la concentración de la influencia, y la influencia en los procesos públicos, y la influencia en toma de decisiones, y la influencia en marcos legales y regulatorios. Y cuando hablamos de desigualdad estamos hablando en el ámbito de los ingresos, de los salarios, vamos, y de las oportunidades para alcanzar. Exacto, y es interesante que lo hablemos en esos términos, porque muchas veces cuando hablamos de estos temas pareciera o nos pueden llegar a tildar de que estamos en contra de la actividad empresarial o del sector privado, y no es así. El tema es que queremos mucha más actividad empresarial, mucho más justa, queremos un sector privado mucho más competitivo y mucho más competente, y lo que estamos viendo es que estas grandes fortunas, que están vinculadas además a grandes empresas, están exentos de cosas que los demás no estamos exentos, como por ejemplo pagar los impuestos que les corresponden. Sí, sí, sí. Y además estas grandes fortunas las han generado estos hombres con su capacidad y con su infraestructura, pero son los trabajadores los que finalmente le han dado esa fortuna a estos hombres, sin ser retribuidos adecuadamente, justamente.
Es correcto. Y mira, entre la mitad más pobre de la población del planeta hay muchas personas con mucho talento que trabajan muy duro. ¿Y dónde están sus recompensas? La desigualdad extrema de hoy va mucho más allá de recompensar el trabajo duro o el talento o la innovación. Hace 30 años, los grandes jefes de las empresas recibían un salario 10 o 20 veces mayor al de un trabajador promedio. Ahora puede ser incluso 400 veces mayor. ¿Cómo podemos justificar un salario 400 veces mayor del que hace un trabajador promedio? Y eso tiene que ver con un sector económico que está muy vinculado a los monopolios, a los oligopolios, al lobby. En Estados Unidos se invierte muchísimo dinero en el lobby de las grandes empresas, en la industria farmacéutica, en la industria de las telecomunicaciones, etcétera. Y en México tiene mucho que ver también con los temas vinculados a la corrupción y a los temas de transparencia. No, y se te está olvidando algo que es muy importante, que esta desigualdad, que esta situación que se vive lleva a la violencia. Sin duda, y ese es un tema súper importante que qué bueno que señalas, porque lo que ha visto Oxfam en algunos estudios del Banco Mundial y algunos otros es que sí hay una correlación entre altos niveles de desigualdad en un país o en una sociedad y altos niveles de violencia. Y un poco lo que hemos visto en inicios de este año y finales del año pasado, quizá podemos incluir la elección en Estados Unidos, la elección en Filipinas, el Brexit. Lo que hemos visto es que hay un descontento social muy generalizado que tiene mucho que ver con los agravios de una clase económica y una clase política que consistentemente está trabajando en su propio beneficio y no en el beneficio de la mayoría. Pues Rocío, te agradecemos mucho estos minutos para Mega Noticias TVC. Muchas gracias. Muy buenas noches, Rocío Stevens.